nuestros estaban fuera de la historia. Es lamentable oír cosas de ese tipo. Lamentable, realmente a mí me duele y me hiere, porque se dice la historia comienza con la escritura, y así es, la historia del Perú comienza con la escritura. ¿Por qué? Porque tenemos una visión eurocentrista. No tenemos una visión ni siquiera latinoamericana, ni menos una visión peruana del mundo. Y creemos que la historia comienza con la escritura. Hay pueblos que sin tenerla han hecho cosas más grandes. El doctor Murra escribió una de las cosas más brillantes que yo he leído sobre mi cultura andina. Dice: los hombres de los Andes hicieron un mundo más grande que el de todos los grandes imperios que han habido. Dice: no ha conocido la tierra, no ha conocido este planeta un imperio que tenga almacenado por 50 años comida para toda Europa completa. ¿Qué organización social hizo posible eso? El mismo doctor Murra, un brillante, si se quiere, peronista, también dice que en esa época se hicieron los caminos más grandes, más hermosos de la antigüedad del hombre. Esa es mi cultura. ¿Y por qué no tiene derecho a estar en la historia? Ya Eduardo Paz ha tratado de explicarlo. Yo quiero incidir en ello. Porque en eso hemos compartido ansiedades, hemos compartido búsquedas, y hay veces uno comparte soledades. Yo desde niño he sentido la marginación terrible a todo aquello que es andino, porque yo tenía dos partes. Yo de niño me he criado con niños campesinos, de viejas tradiciones, culi, ni siquiera quechua, sino culi. Ellos me enseñaron a comer fuera de mi casa de niño bien de pueblo. Cuando salíamos con ellos me enseñaban qué era comible y lo que aprendían de la naturaleza. Me enseñaban y me hacían entender, por ejemplo, me acuerdo una vez: nunca te puedes morir de hambre si sabes qué comen los pájaros. De qué comen los pájaros y eso comen. Sírvete una shiniganda. Eso no estaba en mi vocabulario de hombre de pueblo. No estaba en el vocabulario de mi madre. No estaba en el vocabulario de mi abuela. Mi abuela, de vieja estirpe castellana, tenía la resiedumbre de los guerreros que le dieron la libertad a España de la dominación mora o musulmana. Tenía esa resiedumbre. Y él me decía: aprende, solo lo que aprendas nadie te lo va a quitar. Y me exigía, hay veces como látigo nomás, porque yo era propenso al desorden. Entonces he ido aprendiendo que mi lado castellano, si se quiere, me traicionaba por lo que era europeo. Me hacía pensar cosas así como esa que acabo de decir, que solo tienen historia los pueblos que tienen escritura. Pero cuando he sido universitario, oía que nuestros profesores nos decían cosas terribles también, tan terribles como, por ejemplo, decir que el hombre andino no llegó a tener una deidad con posición humana, con rostro humano, porque dice, se quedaban en el animismo zoolátrico, es decir, se adoraba a los animales. Eran cosas que a uno lo resienten, lo marcan. Yo no sé odiar, soy un hombre de placeres. Los que me conocen bien lo saben. Para mí el placer es primero, el placer de entender, el placer de saber, el placer de querer, el placer de amar, el placer de explicar. Entonces, esos placeres me hicieron pensar en que yo debería escribir algo que pueda a su vez hacer entender que todavía nuestra cultura
hipótesis andinas, que dejemos el lado europeo, que dejemos esa cosa que nos hace creer que el hombre, desde el Renacimiento, el hombre tiene que alejarse para ver la sociedad. Claro, esa es la ley de la perspectiva, así era. Pero en el mundo andino, ahí están las imágenes. El hombre se pone en el centro de su obra y dibuja el mundo a su alrededor. Piensa que el hombre es el ser. Saber que un hombre tiene la capacidad de creer que él es el centro del mundo y no un objeto de las divinidades. Cuando de niño preguntan los niños, si Dios es tan bueno, ¿por qué nos morimos de hambre los pobres? Hoy uno lo entiende y dice, claro, porque esos dioses no pensaron en los términos de riqueza europeos. La noción de riqueza, con esto termino esta parte, la noción de riqueza viene de Europa. La riqueza era el oro, la riqueza era la moneda, la riqueza era todo eso, una brutalidad. Pero sin embargo nosotros seguimos creyendo que la riqueza es el oro, por eso permitimos la explotación, por eso creemos en ella y tenemos que educar, desgraciadamente, planteando cosas de ese tipo. Para nuestros antepasados andinos, ya lo dijo Murray, aquí existían sociedades que tenían almacenados para poderse ir hasta Rapanui y volver, llevar lo que se sabía aquí y volver. A ver, ¿qué otro pueblo pudo haber cruzado más de 15.000 kilómetros de leguas marinas para llegar llevando cultura? Ese fue mi pueblo, nuestro pueblo. Entonces yo en esos términos de deseo, de querer buscar, comencé a reivindicar primero, bueno, el hombre. ¿Creyó en el hombre o creyó en los animales? Y me di cuenta que el hombre creía en el hombre, antes que en los animales o antes que en los dioses. El hombre creía en la naturaleza, el hombre creía en la vida, con tanta claridad creía en la vida, que decía todo lo que se ve, todo lo que existe, tiene género, es hembra y macho. No hay que avergonzarse del sexo. Todos, los cerdos son machos, son los sapos, las quebradas son las hembras, son las mujeres. Había pecado en ello. Se reivindicaba el hombre hacia sí mismo y a su capacidad de ser inteligente, antes de ser castrado y amputado por la capacidad generatriz. Porque en el pensamiento occidental, veámoslo siempre así, el tener sexo es pecado, porque los hijos significan pobreza. Por eso los mitos de las vacas flacas, por eso los mitos de las sanciones a los que tenían hijos. En mi pueblo andino, no. Que vengan los niños porque ayudan a hacer el mundo. Ellos hacen el mundo. En el pensamiento andino, que es la base de todo nuestro análisis, nos dice que el hombre, todo lo que piensa, lo hace. Eso es muy importante. Todo lo que piensa, lo hace. Él es Dios. Él es creador del mundo. Por eso asumo la frase que di, y si se quiere la categoría antropológica, pensamiento andino. Existe un pensamiento andino con una lógica diferente a la lógica europea, postkantiana inclusive. Aquí los seres somos iguales, y aun que tengamos oposiciones, no es para que haya un tercio excluido, sino más bien hay una oposición para poder ser útil el uno y el otro. Existe el hombre porque existe la mujer. Existe la mujer porque existe el hombre. Luego los dos son iguales
Aquí Dios no hizo al hombre primero y a la mujer después por error, ¿no? Sacó una costilla y hizo a la mujer. ¡Qué miseria de mente! ¡Qué miseria de visión! Mi pueblo aquí dijo que desde siempre hombre y mujer eran iguales, se urgían. Por eso el pensamiento andino, en su noción de dualidad, dice que somos iguales en todo. No hay ni rico, no hay quien que por el que tiene el dinero es más. El inca podía ser más, el curaca podía ser más, pero a la hora de trabajar era igual que el que lo trabajaba. Cuando llegaron los españoles, ahí lo vemos en las imágenes, cambiaron todo eso y dijeron: aquí el que ayuda, el que sirve, de servir, capacidad de servir, el que sirve aquí en el mundo andino, en el pensamiento andino, es llana. Entonces, cuando lo quisieron traducir, tradujeron al revés. Aquí el que sirve es sirviente, es pobre, es miserable, es negro. Y de ahí viene el cambio del vocablo, negro y llana. Cuando uno analiza, ¿y qué cosa es el llano? Tiene que jugarse en el análisis todo un verbo que está en las imágenes. Es el de la igualdad, el de la paridad, el de la dualidad. Por eso ese verbo es Yananchin, es decir, somos dos opuestos, pero complementarios. Uno no puede existir sin lo otro. Con ese pensamiento, yo digo una pequeñísima cantidad de aspectos, con ese pensamiento tenía que explicar las imágenes que uno tiene a la mano. ¿Dónde comienza el hombre a transmitir imágenes? Las imágenes más antiguas que yo encuentro o que encontré hace cerca de 20 años cuando inicio el trabajo es en las imágenes textiles de Huacaprieta. Ahí aparecen los primeros seres con valor simbólico, es decir, tenían lo que ha escrito de eso Eduardo. Ahí la idea del tratado está en la imagen. Y esto era suficiente. Una vestimenta, un hombre andino lo podía leer como si estuviera escrito. Este señor es nacido en tal sitio, tiene tales características, tales poderes. Eso está en la iconografía. Entonces no lo necesitó. Cuando el hombre podía calcular el tiempo mejor de lo que lo calculamos nosotros ahora, no necesitó de una escritura. Él inventó, ahí están en las imágenes, él inventó un artefacto que era un dibujito, que vulgarmente lo conocemos, o comúnmente diré mejor, lo conocemos como chacana. La chacana es un artefacto, la chacana es una forma de pensar, la chacana es el mundo de lógica, la chacana es el control del espacio. Es decir, en esa imagen se puede explicar todos los cambios del clima, todos los solsticios, todo está allí, en la línea oblicua que hay en su centro, está allí. ¿Y desde cuándo está eso? Lo tenemos desde 2000 años antes que lo tuviesen los incas, la chacana. Lo tenemos aquí en Cupiznique. Por eso yo siento mucho orgullo de ser cholo de aquí, pues, del norte, ¿no? En Cupiznique y había un mundo que se explicaba en las estrellas. Los pescadores, si cabe el término de pescadores porque eran mariscadores, los pescadores de Huacaprieta pudieron poner las imágenes, ahí están, en que el poder era de origen, pero no de diferenciador, y pone al conus, el cono, que es el símbolo del sexo masculino, le pone una ola, es decir, lo corona con una ola, es decir, con el poder de la naturaleza. Eso está en Huacaprieta.
2500 años antes de Cristo. Pero eso ya viene desarrollado tal vez de otros hombres. O sea que la cultura, con ese grado de desarrollo basado en un pensamiento de mucha lógica, pero de otra lógica diferente a la que nosotros usamos, tiene más o menos 6000 años de tránsito, 6000 años de evolución que necesita ser interpretado, que los que ejercemos la docencia estamos en deuda en decirles a la gente esto hemos sido nosotros y no repetir tonterías, desgraciadamente. Yo reconozco a un gran maestro, fue mi profesor en el Cusco, el doctor Iván Rock, que dice una cosa como esta: la estela de Raimondi es de un personaje felínico, felinizado, y que toda la parte superior de lo que está de su cabeza, de hombre, más arriba, es la elaboración de una relación simbólica, representación del cabello. Lo emparenta con las hipótesis griegas, ¿no? Todos son metáforas, claro. Él dice son kenins, y nosotros mancitos seguimos repitiendo, inclusive personas brillantes siguen repitiendo una tontería de ese tipo. Pero ¿qué ve uno en la iconografía? Ve que es por sobre el hombre está su propia creación. Eso que él lo ve como conjunto de cabezas o conjunto de serpientes que representan que representa el cabello, como la medusa, y con ese nombre lo dice. Eso era 4 cabezas más sobre el hombre, que son 4 estaciones, son 4 lugares, son los 4 lados del mundo que están sobre él, y de ahí salen 56 serpientes, que vienen a ser las 364 días del año lunar. Entonces no era un adorno, no era una metáfora, no señor, eso es teoría, y teoría ideológica, teoría científica. Con eso se medía el tiempo, y el que tenía poder tenía que saber todo eso. O sea que el poder depende, las imágenes lo argumentan y lo dicen, de lo que representa la serpiente. La serpiente es Amaro en quechua. Amaro en quechua. ¿Y qué es Amaro? Es saber. El saber. O sea que el que tiene poder porque sabe. Eso es lo que debemos de educar. No porque tiene dinero, sino porque sabe. Sabe medir el tiempo. ¿Para qué? Para que haya alimentos, para que no haya desniveles en una sociedad. Esa es la grandeza de muchas de las imágenes que no las conocemos y que las seguimos repitiendo porque lo dijo fulanito de tal, destacado antropólogo norteamericano de la escuela de Harvard. Sí, pues nosotros pobres cholitos, ¿no? Así es. Eso es lamentable. Entonces es urgente que nosotros sigamos analizando. Lo mismo es un comienzo, que sigamos analizando qué significa el pensamiento andino, qué es el pensamiento andino, qué representa el jaguar, qué representa el águila, qué representa la serpiente. La serpiente es lo menos, el jaguar era lo más. El jaguar significa todas las fuerzas de la naturaleza en la tierra. Cuando querían a alguien divinizarlo, en aquel entonces le ponían el rostro del jaguar, porque él tenía todas las fuerzas de la tierra. Cuando se trata de saber y dónde se expande, cómo se mueve, cómo actúa, ellos creen en el águila pescadora, el Pandium aliaetus. Ahí está en las imágenes, ahí está dicho, pero como no sabemos leer sus escritos, no lo podemos entender, su pensamiento. ¿Por qué el águila? Porque el águila vive, lo ven en el cielo,
domina un mundo celeste, ¿no? El mundo de las estrellas. Eso es el águila. Cuando quiere pescar, cuando quiere comer, vuela en círculos y baja en picada. Entonces todos los pescadores corren a donde están bajando las águilas. Qué mejor enseñanza. Y por eso algunos hombres tienen los atributos del águila, fueron deificados con esos atributos. Pero eso no quiere decir que el águila o el jaguar fueran dioses. ¿Y qué son la serpiente? La serpiente era Amal. La serpiente es el agua que baja para empreñar la tierra. Una vez que empreña la tierra, vuelve a ser serpiente y corre por los ríos, corre por los surcos en forma de meandros y vuelve a empreñar la tierra, vuelve a hacerlo producir. Esa es la serpiente, el amaro. Pero nosotros lo vemos como la figura de un animal y no sabemos ni qué animal. Ese es un animal que ha vivido aquí en la costa, igual que el jaguar, igual que el ñamla o el Pandium aleaetus, que es el águila. Son animales que han vivido aquí, han vivido en nuestro pasado. Así es. Esas cosas están, entre comillas diría, escritos en la iconografía. ¿Para qué? Para describir un pensamiento. Entonces, cuando yo quise estudiar las imágenes, vi que me faltaba información de por qué ellos hacían lo que uno ve dibujado, en lo que uno ve allí. Me faltaba. Entonces, hemos tenido que revisar todos los mitos escritos, todas las leyendas, todo lo que han dicho, como Rodorowski, como varias otras peruanas, no, todos ellos, para poder